Estamos en nuestra serie, el libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Estamos estudiando capítulo por capítulo. Estamos en el capítulo número 10. Veíamos la semana pasada esta historia en donde aparece Cornelio, ¿verdad? Este hombre que de alguna forma el Espíritu Santo se revela a su vida y le dice que debe encontrarse con un hombre llamado Pedro, que lo mande a buscar porque había una palabra de Pedro que Dios iba a usarlo para Cornelio y su familia. Y veíamos nosotros que Cornelio obedece, ¿verdad? Obedece a esto. Y paralelamente Pedro estaba también recibiendo guía de parte del Señor para poder entonces ministrar a la iglesia que estaba siendo ya extendida. Así que bueno, vamos a continuar con nuestra lectura en Hechos capítulo 10, en el versículo 34. Hoy día, la predicación de hoy es una buena noticia para todos, ¿verdad? Recuerden que ellos pensaban que solamente era para los judíos la salvación, pero hoy día vamos a aprender que la salvación es para todos, una buena noticia para todos. Hechos capítulo 10, 34 dice así. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, recuerde que él llega a la casa de Cornelio con su familia. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Esto lo dice por la experiencia que había tenido con estos animalitos que él veía, ¿verdad?, en su visión. Sino que toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió el mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Esta palabra es importante, ¿eh? Señor de todos. Versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino que a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Qué maravilloso, ¿no? Un texto para que usted pueda ahí meditar. Vamos a interiorizarnos un poquito más acerca de esto. No sé si me puedes dar un poquitito de... Yo no les quiero gritar, ¿verdad? Entonces, por eso les pido un poquito más de volumen. ¿Logró notar algo en este relato? ¿Logra notar algo acerca de este relato que acabamos de ver en relación al mensaje evangelístico de Pedro? ¿Logra dar ahí alguna apreciación, algún punto? Bueno, lo que podemos decir, si ustedes han escuchado las predicaciones anteriores de Pedro, este mensaje es un poco distinto, ¿verdad?, a los anteriores en el sentido evangelístico, ¿verdad? Recuerde que Pedro primero hace su predicación el día de Pentecostés, cuando le dice que son borrachos, ¿verdad? Y le dice, ellos no están borrachos, ¿verdad? Y comienza a hacer toda una defensa ahí de la fe. Después, en el pórtico de Salomón, nuevamente se encuentra, ¿verdad?, con los religiosos y nuevamente comparte la palabra del Señor con ímpetu y les testifica, ¿verdad? Y luego está ante el concilio, que también eran los religiosos de aquel tiempo, y Pedro ahí está, ¿verdad?, con toda su fuerza, predicando la palabra del Señor. Ahora, el mensaje sigue siendo el mismo. No es que haya cambiado, no es que Pedro cambió el mensaje, ¿verdad?, el contexto, no, sigue siendo el mismo. Y vemos también que el trato en la vida del apóstol sigue dándose paso a paso, ¿verdad?, moldeando su carácter, ¿ok? Entonces el mensaje sigue siendo el mismo, pero al parecer acá hay un trato con el apóstol en su vida.
Recordemos que para Pedro y para muchos creyentes ahí en Jerusalén, la idea de la salvación a personas gentiles, esto significa a no judíos, les era un poco dificultoso, ¿verdad? Pensar que los no judíos, podían llegar a ser salvos. Miren a las conclusiones que habían llegado este exclusivo grupo de judíos, ¿verdad? Religiosos, por lo demás. Pedro acababa de experimentar una lección con el Espíritu Santo, si recordamos lo que veíamos la semana pasada, en esta visión de los alimentos en donde el Señor le enseña espiritualmente y le dice, no llames impuro a lo que yo he santificado. ¿Se recuerdan que los judíos tenían muchas restricciones en cuanto a la alimentación, ¿verdad? Todo eso. Y aprendíamos la semana pasada que en realidad esa prohibición era en realidad para que no se contaminaran con otros pueblos, ¿verdad? Que comían cualquier tipo de cosa. Entonces, más que un cuidado corporal, que sin duda está ahí bien eso, había también una enseñanza de la santificación. Entonces, cuando el Señor le muestra en esta visión a Pedro que podía comer ahora estos alimentos, estaba un poco complicado. Le estaba diciendo que no llame impuro a lo que Dios había santificado, y esto iba mucho más allá de la alimentación. Le estaba enseñando a Pedro y a los creyentes que no llamen impuros o indignos, ¿verdad?, a los que no son judíos. Porque había una exclusividad, al parecer, de que el mensaje era solamente para ellos. Entonces hay una tremenda lección acá, ¿verdad? En general, las personas son tercas, en general las personas son orgullosas, en general las personas son llevadas a sus ideas, intransigentes, no quieren recibir críticas de otros, ni tampoco ser moldeados para mejor, ¿verdad? Aunque digan que sí. Pero en general, ¿sí? No estamos hablando de los cristianos. En general la gente es así. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Ha tratado usted de decirle algo a alguien? Bueno, en Chile le podría salir hasta riña por ahí, ¿no? Si usted le dice algo, por ejemplo, a su vecino o a alguien por ahí. Bueno, pero también los cristianos somos así, ¿no? No nos gusta. Si a usted le pregunto, probablemente me va a decir esto, ¿no? Ahora, probablemente Pedro y la mayoría de los apóstoles eran hombres toscos, difíciles de tratar. Sin embargo, vemos acá en este ejemplo, en este relato que acabo de leer, el trato del Espíritu Santo en la vida de Pedro, quien está acá reconociendo públicamente sus errores y está disponiéndose a cambiar. ¿Se da cuenta, no? Porque Pedro era el que más, dicen en México, la regaba, ¿verdad? Nosotros diríamos el que más metió la pata en cosas, ¿verdad? Cortó orejas, imagínense, negó al Señor. Era, bueno, va a los combos, a las peleas, ¿verdad? ¿Cuántos Pedro hay acá? No me diga, mejor no me diga. Bueno, entonces vemos acá sin duda el trato del Señor en la vida de Pedro. Vemos que Dios lo está moldeando. ¿Cómo está moldeando Dios tu vida en esta mañana, en este día? Entonces vemos una diferencia también acá. Yo les preguntaba, ¿hay alguna diferencia entre este mensaje de Pedro y el de ahora? Perdón, este y los anteriores. Claro, vemos acá una diferencia en este mensaje evangelístico que sigue conteniendo el mensaje de Jesús, ¿verdad?, versus las presentaciones anteriores a los gentiles, ¿verdad? Hay una diferencia en su carácter, hay una diferencia en su, ¿verdad?, en ese, comillas, celo santo que a veces podemos escondernos, ¿verdad? Entonces, acá nosotros debemos meditar. Pedro está siendo moldeado. La vida del cristiano es un proceso en donde somos moldeados. No, mire, uno de los grandes errores que yo cometo en mi vida es tratar de pedirle a los demás que vayan al mismo trato que yo puedo tener. Y cuando hago eso y reflexiono en mi vida, me doy cuenta que en realidad yo llevo muchos años, ¿verdad?, siendo tratado en ciertas áreas y ya mejor me quedo callado, ¿verdad? Pero Pedro estaba siendo tratado y tratado fuertemente, ¿no? Entonces, ahí tenemos que nosotros aprender esta lección. Estoy seguro que sabes y crees que el Evangelio es para todas las personas, ¿sí? ¿Tú crees que esta posibilidad de salvación será un regalo para cualquier persona? ¿Lo crees? Claro que sí. Y que Dios no hace acepción de ellas. También lo creemos, ¿verdad?
¿O usted piensa que Dios tiene como un mensaje exclusivo o VIP para ciertas personas y para otros no? No, entendemos que Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, la pregunta aquí es, ¿estamos dispuestos a predicarles a cualquier persona? ¿Sí? Por ejemplo, a tus enemigos, al que te cae mal, al que te hace la vida a cuadritos, ¿verdad? La suegra, saludo a mi suegra que debe estar viéndome en casa. No, sí, ella la queremos, ¿verdad? Pero ¿está usted dispuesto a predicarle a alguien que a lo mejor usted le desea que Dios lo toque, ¿verdad? Ahí hay una pregunta, ¿verdad? Sabemos que Dios no hace acepción de personas, pero la pregunta es para nosotros. ¿Estamos tan dispuestos a compartir la palabra, a predicarle a nuestros enemigos, a las personas que a lo mejor no te agradan? ¿Hay personas a tu alrededor que no te agradan? ¿Sí o no? Hoy que son buenos ustedes. Yo tengo hartas personas que no me agradan. De hecho, en este momento, no, mentira. Tengo personas que no me agradan a mi alrededor. Los cristianos vamos a tener personas que no nos agradan. El tema es, ¿qué hago con eso, verdad? ¿Lo transformo en odio? ¿Lo transformo en algo ahí malo? ¿O lo trabajo delante del Señor? ¿Verdad? Pero, ¿estamos dispuestos a orar por aquellas personas? ¿Queremos que esas personas se conviertan al Señor? ¿O lo sentimos incluso hasta como una derrota de que el que te caía mal ahora está conociendo al Señor? Porque se va a salvar y te lo vas a tener que bancar por la eternidad. Pero ¿qué pasa en el corazón, verdad? Eso es importante. Pedro estaba siendo tratado. Él era celoso del Evangelio, igual que Pablo, el apóstol, ¿verdad? Recuerde que Pablo perseguía a los cristianos para matarlos primero, antes de convertirse. Y acá vemos cómo él está siendo tratado por el Señor en su carácter. Entonces, ahí tenemos que nosotros ponernos a meditar. Al igual que Pedro, entonces necesitamos ser moldeados por Dios. ¿Sí? ¿Puede usted ahí reconocer delante del Señor? No le voy a decir que lo repita, ¿no? Pero puede reconocer delante del Señor que necesita todavía ser moldeado en algunas áreas de su vida, de su carácter, de su temperamento, ¿verdad? Sí, Señor, ese soy yo, sí, Señor. Y el Señor dice, mira qué bueno que lo estás reconociendo. Yo te puedo ayudar, dice el Señor, pero necesitaba que partieras por reconocerlo, ¿verdad? Entonces, al igual que Pedro, necesitamos ser moldeados por Dios. Bueno, volviendo al discurso, vemos acá una sencilla pero poderosa presentación del Evangelio. Comparado con las otras veces que Pedro les predicaba a los demás, acá vemos una sencilla pero poderosa palabra del Señor. Mire, a veces yo tengo conflicto con esta palabra cuando dicen acá, les quiero compartir una pequeña porción de la palabra, ¿verdad? Porque, mira, aunque sea de un par de textos, eso es poderoso. ¿Sí? Entonces, diga, les voy a compartir una palabra del Señor poderosa, ¿verdad? Que está llena de esperanza, y ahí comparte usted lo que Dios ponga en su vida. Entonces vemos que Pedro, en esta sencilla forma de predicar el Evangelio, lo hace con esta gente que está escuchando, que había sido invitada por Cornelio. Él invitó a su familia, dijo, viene Pedro, voy a empezar a invitar a todos, ¿verdad? Para que escuchen la palabra del Señor. Y ahí estaba, ¿verdad? Y él lo hizo ahora con un carácter moldeado y comparte la palabra del Señor. Muchas veces una exposición apologética, a lo mejor usted no sabe lo que significa apologética, pero eso significa cuando hacemos defensa de nuestra fe. ¿Sí? Cuando usted trata de mostrar que Dios existe y lo puede mostrar a través de algunos estudios científicos por ahí, por allá, cosas que muestran a Dios, o trata de defender la veracidad, la verdad del libro de la Biblia, porque muchos van a decir, no, es que la Biblia se contradice, no, es que fue escrita aquí, allá, y usted comienza a hacer una apologética, una defensa de la fe, y se va en la profunda, ¿no? En tratar de demostrar con cosas, ¿verdad?, que Jesucristo es el Señor. Bueno, acá vemos que muchas veces una exposición apologética te puede llevar a una eterna discusión en donde hay alguien que quiere ganar, ¿verdad? Y tú le muestras, no, mira esto, no, esto otro, y no, pero mira esto, no, y terminan algunos enojándose. Yo les decía que antiguamente, yo ya no sé si existe, ¿no? Pero yo siempre me recuerdo cuando iba por el Paseo Humada. ¿Ha ido por el Paseo Humada? ¿Sí? ¿Alguna vez? Y veíamos estos predicadores que habían en las calles y se empezaban hacían como unas tertulias de conversación, ¿verdad?
a ver quién ganaba, ¿verdad? Este con este, y se enojaban. Y muchas veces terminaron a puñetes, ¿verdad? Y lo peor es que eran entre algunos que decían ser cristianos, ¿verdad? Porque querían en realidad, más que llegar a la verdad bíblica, querían mostrar que sabían más, ¿verdad? Mira, cuando alguien te muestre algo con la palabra del Señor, ríndete delante del Señor. Aunque tú lo aprendiste por años, si la palabra del Señor te lo muestra, ríndete, pero no ante la persona, sino que ante el Señor, a su palabra, y corrige lo que a lo mejor entendías mal. Y listo, para no pelear, ¿verdad? Entonces, vemos acá que muchas veces una exposición apologética nos puede llevar a una eterna discusión buscando quién gana, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces, cuando el corazón de esa persona que le compartimos el mensaje de Dios está preparado, un simple mensaje del Evangelio es suficiente para transformar ese duro corazón. Así que no te entorpezcas, ¿verdad? En eso. Comparte las verdades como el Señor te guíe. Como predicador de las verdades bíblicas, tú debes estar preparado, por supuesto, en ambas posturas, en la profundidad, pero también en la sencillez, ¿verdad? O si no, vas a confundir a la gente. En vez de compartirles la palabra con algo que ellos puedan entender, los vas a terminar confundiendo. Por eso debes estar preparado, ¿verdad? Que Dios te guíe y te dé también ese sentido común y la sabiduría para poder hacerlo, ¿ok? Y siempre no olvidando que debemos hacerlo en amor a esa persona. Te van a decir muchas cosas. Se pueden burlar incluso de lo que tú dices creer, pero tú tienes que mirarlo con los ojos de Jesús y decir, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Es lo que dijo Jesús en la cruz cuando lo escupían, ¿no? Entonces, ten siempre esa frase del Señor en tu corazón. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría? ¿Verdad? Siempre nos hacemos esas preguntas, ¿verdad? Tenemos que ponernos ahí, ¿verdad? En esa situación. ¿Qué haces, por ejemplo, si entra a lo mejor una mujer de la calle, una prostituta acá, como con su vestuario, ¿no? Un día domingo en la mañana. ¿Qué haces? ¿Verdad? Blasfemia, ¿verdad? ¿Qué haces? ¿Te alegras? ¿O tu religiosidad o si entra a lo mejor, no sé, un chico ahí con los pelos parados, así como algo que a lo mejor a ti, en tu moral, te ofenda? ¿Qué haces? ¿O qué haces si entra una pareja de homosexuales de la mano y se sienta ahí? ¿Qué vas a hacer? ¡Fuera! ¿Qué vas a hacer? Dime, ¿qué piensas y cómo reaccionaría tu corazón a eso? ¿Sabes que deberíamos darle gracias al Señor? Tan simple como eso. Incluso venimos a adorar, ¿verdad? No venimos a jugar al otro. No estoy diciendo que todo esto tenga que seguir así, pero ese es un trabajo de parte del Señor en la vida de las personas. Una de las razones por la cual la iglesia no avanza es porque estamos muy detenidos en fijarnos en el problema del otro. Y no nos preocupamos de nuestros problemas. Recordemos que el que nos convence de los pecados, ¿quién es? El Espíritu Santo, en tu vida. Porque si yo lo hago contigo, no, sácate esos pelos, córtate esos pelos, alárgate esa falda, tápate eso, no sé qué. Eso es religiosidad. Y vas a andar con una falda bien larga, un moño bien largo, pero a lo mejor por dentro no pasa nada. Lo que Dios está interesado es en tu corazón. Entonces, el mensaje de salvación va directo al corazón. Y es ahí donde Dios comienza a trabajar. Es ahí donde Dios comienza a obrar. Lo demás es obra del Señor en la vida de las personas. Entonces, aprendamos de esto. Pedro lo estaba entendiendo. Pedro estaba siendo moldeado en su carácter y todos los cristianos. Recordemos que la iglesia recién estaba empezando. Tenía tal vez meses nada más de haber tenido su último encuentro con el Señor luego que resucitó y estaban corrigiendo situaciones. Entonces tenemos que volver a esto, ¿verdad? Entonces, como predicador de las verdades bíblicas siempre debes estar preparado en cómo presentar el Evangelio.
¿Ok? Vamos a leer Hechos, va a estar ahí proyectado de todas formas, 10:34. Estamos hablando de que es ahora una buena noticia para todos, de que Jesús quiere darnos salvación. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo, fíjense en esta palabra, en verdad comprendo, que Dios no hace acepción de personas. Esta frase, en verdad comprendo, nos muestra que esta verdad bíblica es nueva para Pedro. ¿Cuál era la verdad bíblica? Que Dios no hace acepción, o sea, como que Dios no deja fuera a algunas personas. Hay una doctrina dentro del cristianismo que se llama de la predestinación, ¿verdad? En donde algunos cristianos dicen que Dios, algunos los creó para mandarlos al infierno y a otros los creó para salvarlos. ¿Qué le parece a usted eso? ¿Qué le dice su sentido común? Y ahí está la fábrica de Dios creando seres humanos. A ver, este infierno y este salvación, salvación, infierno, ¿verdad? Infierno. Salvación, 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 infierno. ¿Qué le parece esa figura? Como rara, ¿no? La pregunta es, ¿para qué entonces predicamos si ya están todos predestinados? No tiene sentido. Quedémonos cada uno en su casa, ¿verdad? No le compartan a nadie la palabra. No hay posibilidad, ¿verdad? Hay cosas que son bastante absurdas, ¿verdad? Pero están dentro de las culturas cristianas y hay que tener cuidado. Y Pedro, de alguna forma, está siendo moldeado en su forma de pensar, ¿verdad? Y dice acá que en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Estaba comprendiendo esta verdad bíblica y lo está haciendo con humildad, porque está diciendo, ahora estoy entendiendo. Antes era un ignorante y ahora lo estoy entendiendo. Es difícil eso, ¿no? Es difícil cuando te das cuenta que a lo mejor toda tu teología en relación a Dios se te va abajo. No es como tú crees, porque a Dios no lo podemos servir a nuestra manera y te das cuenta que hay cosas que están mal. ¿Cómo va a ser tu actitud frente a eso? Pedro dijo, en verdad, de verdad, estoy comprendiendo, ¿verdad? Estoy entendiendo ahora, oiga, soy apóstol, discúlpenme, pero estoy recién comprendiendo que Dios no hace acepción de personas, por toda la experiencia que había tenido hace poco, ¿verdad? Con el Señor en este relato que leíamos. Entonces, hay que tomar atención en esto, ¿verdad? Probablemente Pedro ahora está comprendiendo con mucha claridad las palabras de Jesús. A lo mejor en el momento que las escuchó no las entendía. Por ejemplo, vamos a leer un texto que está en Juan, capítulo 10, versículo 16. Jesús dijo en algún momento, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Estaba con los judíos, ¿verdad? Ahí con sus discípulos, y le dice a los discípulos, ¿saben qué? Ustedes son mis ovejas, pero también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. No dijo, habrá otro rebaño. No, ¿verdad? Qué bueno poner atención en eso, porque dice que habrá un rebaño. Siempre tenemos esa cosa como de exclusividad, ¿no? ¿Se acuerda que hablábamos también la semana pasada acerca de esto? Para ellos seguramente los discípulos era como, pero ¿cómo si nosotros somos tus 12? ¿Verdad? Nosotros nos mandamos a hacer camisetas, ¿verdad? De los apóstoles de Jesús, somos los que somos, ¿verdad? Candadito, cerradito. Pero acá el Señor está diciendo, tranquilos, también tengo otras ovejas que no son de este redil, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahí? En el corazón de ellos. Tal vez no lo entendían, pero Pedro lo estaba entendiendo ahora. Ah, por eso. Claro, porque venían con una costumbre religiosa en donde pensaban que solamente la salvación era para el pueblo judío. Y dice acá entonces, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Recuerden que dice que mis ovejas oyen mi voz. Y habrá un rebaño, o sea, con estos serán un rebaño y un solo pastor. ¿Quién es ese pastor? ¿Yo? No, yo no quiero ser pastor de nadie más. No, yo tengo mucho con ustedes, ¿verdad? El Señor es el pastor de todos. Entonces, esta enseñanza de que Dios no hace acepción de personas, mira aquí la religiosidad, en realidad no eran palabras nuevas de Jesús. Esto venía de mucho antes, ¿verdad? Se remonta a los tiempos de la ley, ¿verdad? Esto no era nuevo.
Sin embargo, ellos no lograban entender que se refería a personas del mundo, ¿verdad? Los malos, los asesinos. También ellos pueden alcanzar salvación, ¿o no? ¿Sí? Todos. El peor de la sociedad puede tener salvación. Miren, vamos a leer en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17. Aquí habla ya en los tiempos de la antigüedad, antes de Jesús, muchísimo antes, nos habla ya acerca de que Dios nunca ha querido hacer acepción de personas. Deuteronomio capítulo 10, 17 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, está por sobre todo. Dios grande, poderoso y temible. Mire, todas esas características, y luego dice, en esta condición de Dios supremo, todopoderoso, dice que no hace acepción de persona ni toma cohecho. A lo mejor usted se está preguntando qué es lo que es el cohecho. No hablemos ahora de eso, pero acá dice que no hace acepción de persona. ¿Lo decía desde la antigüedad? Sí, ¿no? Pero Pedro, tal vez con los discípulos, lo entendían de una manera religiosa. La religiosidad debe ser moldeada en nuestras vidas. Vámonos a un texto en Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 7, igual en el Antiguo Testamento. Aquí nuevamente nos demuestra que Dios no hace acepción de personas. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 7 dice: sea pues con nosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticias. Y mire lo que dice acá. ¿Qué dice? Que no hace acepción de personas, ni admisión de cohecho. Va relacionado justamente con el texto anterior. No hace acepción de personas. O sea, no fue solamente una idea de los tiempos de Moisés, sino que vemos ahora en el periodo en donde se relatan las crónicas, que también eso se mantiene. Dios no hace acepción de personas. Job, el libro más antiguo de la Biblia escrito probablemente, capítulo 34, versículo 19, Job capítulo 34, 19, hace una pregunta, dice: ¿cuánto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos? O sea, Dios no puede hacer acepción de personas. Si todos somos creados por Dios. Tú y yo somos creados por Dios. ¿Verdad que sí? ¿Eres creado por Dios o no? Claro que sí. Somos creación de Dios. Todo ser humano es creación de Dios. Y todo ser humano tiene la oportunidad de ahora ser un hijo de Dios, ¿verdad? O si no, te mueres solamente como creación de Dios. Pero tienes la oportunidad de decidir ser un hijo de Dios, ¿verdad? Y ser trasladado de este mundo en tinieblas a su luz admirable. ¿Sabe cuándo lo vas a agradecer y cuándo lo vas a comprender? Tal vez hoy día no lo entiendes mucho, pero el día que tú mueras y estés en la presencia de Dios, vas a decir: wow, menos mal, ¿verdad? Y vas a darle gracias al Señor. O cuando el Señor venga, te vas a dar cuenta. Llegaste, ¿verdad?, por fe. ¿Qué es mejor, creer o no creer? ¿Qué creen ustedes? ¿Creer o no creer? Yo sé porque usted tiene fe, pero matemáticamente es mejor creer. Si tú no crees en Dios y te mueres, porque te vas a morir, ¿no? Todos nos vamos a morir y te mueres. Y resulta que cuando te mueres, tú creías en Dios y te das cuenta que Dios efectivamente existía, te salvaste, ¿no? Porque creíste. Y si eres una persona que no cree en Dios y te mueres, y al momento de morir te das cuenta que Dios existe, perdiste, ¿no? Claro. Sí, porque no creías en Dios y te das cuenta que al morir Dios existía, ¿verdad? En cambio, si suponemos que te mueres con fe en Dios y al morir te das cuenta que Dios no existe, no pierdes nada. Entonces, ¿quién pierde más? ¿El que tiene fe o el que no tiene fe? Es medio enredado, ¿no? Yo no soy malo para contar esas cosas. Bueno, como dijo el apóstol Chapulín, la idea es esa, ¿no? Hasta ahí me dio. Bueno, pero lo importante es que Dios no hace acepción de persona. Tienen que grabarlo esto. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento y
creamos en Dios, salvos. A veces la gente dice, pero ¿por qué Dios es tan malo? ¿Por qué Dios manda situaciones? ¿Por qué Dios va a mandar al hombre al infierno? Gracias por el agüita. ¿Por qué? Pero nos centramos solamente en eso, ¿no? Y no es que Dios mande al infierno. Recuerden, el infierno no fue hecho para el hombre. Fue hecho para Satanás, sus demonios, sus ángeles caídos y los que le siguen, ¿no? Pero no es algo creado para nosotros. Dios quiere que nosotros vivamos con Él. Lo que pasa es que somos rebeldes en el corazón. Bueno, decíamos entonces que Dios no hace acepción de personas. Esto lo vimos en el Antiguo Testamento. Más adelante el apóstol Pablo, ya en los tiempos posteriores al relato de los Hechos con Pedro, vamos a ver que comienza a mantener, ¿verdad?, esta postura de que Dios no hace acepción de personas. Vamos a leer Romanos capítulo 3, 29. Romanos se considera como, la carta a los Romanos se considera como la columna vertebral del Evangelio, ¿verdad? Aquí están todas las doctrinas. Así que un día vamos a continuar con el estudio de Romanos, porque es una muy buena enseñanza para tener todas las verdades y los fundamentos bíblicos, ¿ok? Dice Romanos 3, 29 y 30, hace la pregunta Pablo, dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿Qué creen ustedes a esa pregunta? Se lo transmito a este tiempo actual. ¿Es solamente Dios de los evangélicos? ¿Qué creen ustedes? Sí, bueno, nosotros somos los iluminados. No se confunda, ¿verdad? Algunos incluso de su denominación, ¿verdad? ¿Es solamente Dios de los pentecostales o de los bautistas o de casa de oración? No. Otra pregunta acá dice, ¿no es también Dios de los gentiles? Los gentiles no es gente así como, no, se refiere, gentiles es todo aquel que no es judío, eso se refiere, ¿no? Entonces hace la pregunta Pablo, ¿no es también Dios de los que no son judíos? ¿Qué cree usted? Sí, ciertamente también los gentiles, dice Pablo. Versículo 30, porque Dios es uno. O sea, si no serían dos dioses, ¿no? Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los judíos, porque ellos tenían que hacer este rito de circuncidarse al 8º día. Por eso se refiere a los judíos. Entonces, por la fe son salvos también los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, o sea, a los que no son circuncidados, es decir, los gentiles. Nosotros, ¿verdad? Los que no somos judíos. Si usted se circuncidó por un tema médico, ese es otro tema, ¿verdad? No se confunda con eso. Me estoy enfermando, ¿ves? Ya. Entonces, veamos Efesios capítulo 6, 9. Efesios 6, 9. Dice, y vosotros, amos, está hablando del que manda, ¿no? El jefe. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. O sea, nuevamente, el apóstol Pablo está remarcando que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Hay gente que dice, no, es que yo no me quiero acercar a Dios porque yo no quiero dejar esto, no quiero hacer esto, no sé si voy a poder hacer aquello, no sé esto, me cuesta leer la Biblia, me quedo dormido orando, y uno se siente un poco como indigno o como muy lejano de algo así, ¿no? Pero no se trata de eso, sino que se trata de venir por medio de la fe. Todo lo demás lo va a hacer Dios. Tú vas a seguir con tu vida normal, pero ahora con la esperanza en Jesucristo. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Entonces, dice acá, vamos a leer Hechos 10:35, vuelvas al texto anterior. Entonces, por lo tanto, ahora Pedro está compartiendo el Evangelio tal como viene del corazón de Dios, ¿ok? Para todo aquel que cree en Jesús.
Lo está compartiendo con los amigos y la familia de Cornelio, ¿verdad? Que lo mandó a llamar a su familia para que Pedro les diera un mensaje. Ok, entonces Hechos capítulo 10, 35 dice, sino que en toda nación se agrada, está diciendo Pedro, en toda nación se agrada, o está diciendo también, en otra versión dice, acepta, del que teme y hace justicia, sino que de toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Acá Pedro no está predicando que la salvación sea por obras. ¿Sabías tú que la salvación no es por obras? ¿Sí? ¿Sabías eso, no? La salvación no es por obras. O sea, tú puedes hacer muchas cosas buenas en esta vida y no ser salvo. La salvación no es por obras. Pero, si tú dices que tienes fe en el Señor, dice la Biblia, que tu fe sin obras es muerta. O sea, es lo lógico nada más, ¿verdad? Hay gente que se discute que si es por fe, por obra. Esto es muy natural. Si tú crees en el Señor y eres temeroso del Señor, vas a comenzar a hacer buenas obras en tu vida. Ya no vas a robar, ya no vas a mentir, vas a comenzar a tener un trato con ciertos hábitos en tu vida y vas a comenzar a llevar una vida temerosa delante del Señor, y es un proceso, ¿verdad?, que puede durar hasta que te mueras, ¿verdad? Ok, entonces acá Pedro no está predicando que la salvación sea por obras, simplemente está diciendo que el que teme a Dios y hace justicia es aquel que tiene salvación en su corazón, ¿verdad? Porque vive de alguna forma en rectitud en su vida. El temer y hacer justicia es el resultado de la fe verdadera. Temer a Dios no significa tener miedo, significa vivir tu vida conforme a lo que Dios ha establecido. ¿Qué ha dicho Dios? A ver, ¿qué dice Dios para tu vida? Para nosotros. ¿Qué dice? A ver, ¿alguien se recuerda algo? ¿Qué dice en relación a nuestras esposas? ¿Dejadlas? No dice eso. No. No confunda los textos. Dice, amad a vuestras esposas. ¿Qué tenemos que hacer los esposos? Amad a vuestras esposas y no ser ásperos con ella. ¿Qué significa eso? Tratarlas suavemente, ¿verdad? Como vaso frágil, ¿verdad? Es que, pastor, yo tiro los vasos al suelo con mi enojo. No, cuidado. ¿Y las esposas qué dice el Señor? ¿Cómo? No escuché nada. Sujetaos, someteos a vuestros esposos. Ahora, no significa que usted, sí, mi señor, esposo. No, ¿verdad? Se trata de un respeto mutuo, ¿sí? El esposo y la esposa, mira, delante de Dios somos los dos iguales. A veces por la religiosidad pensamos que el hombre es superior, así como en... No, el hombre tiene más responsabilidades delante de Dios. Pero delante de Dios, hombres y mujeres somos iguales. Claro que sí. Así que las hermanas pueden compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Aquí no las vamos a tratar de una manera despectiva, por el contrario, ¿verdad? La obra del Señor siempre son mujeres, principalmente las que están ahí, ¿verdad? Colaborando, ayudando en todo. Si yo le dijera aquí todas estas cosas, mire, los primeros ladrillos que pusimos acá, no sé si usted ha visto las fotos, habían hermanas ahí, ¿verdad? No era para la foto, era de verdad. Entonces, la mujer siempre tiene una función importante dentro del ministerio, dentro del servicio a Dios. Entonces, acá Pedro no está predicando que la salvación sea por obras. Lo que está diciendo es que al temer al Señor, al vivir en rectitud, tratando de hacer la voluntad de Dios en tu vida, al buscar la justicia de Dios, eso es el resultado de que tienes fe en Dios. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Entonces decíamos que el temer y hacer justicia es el resultado de la fe verdadera. Estas palabras eran importantes, pues los judíos religiosos seguían pensando que la salvación era por obras y por ritos. Por eso los religiosos de los tiempos de Jesús, a los cuales les dio duro y les dijo sepulcros blanqueados, cueva de ladrones, ¿verdad? A todo eso es lo que decía Jesús de ellos. Estos hombres religiosos lo que hacían era que cuando daban limosna, ¿verdad? Hacían, atención, ¿verdad? Atención pueblo acá, hacían sonar trompeta, dice la Biblia, que es como una forma de decir, miren lo que voy a hacer.
1.000 pesos para el abuelito necesitado, ¿verdad? Foto para Fotolog, para el Fotolog, ¿no? ¿Cómo se llama? Para el, ¿cómo se llama ahora? Instagram, ¿verdad? Instagram. Ahí, transmisión en vivo, ¿verdad? Aquí estoy con el abuelito, ¿verdad? 1.000 pesos. Una foto abuelito, unas palabras, ¿verdad? Entonces, los religiosos se confundían, ¿verdad? Hágalo calladito nomás, ¿verdad? Tranquilito ahí, ¿verdad? Que Dios mire eso y olvídese de eso, ¿verdad? Entonces, los judíos pensaban que la salvación era por obras, por ritos. Se lavaban muchas veces las manos, ¿verdad? Cuando vieron los apóstoles que tenían hambre y comieron y que ni se lavaron las manos, blasfemia, ¿verdad? No se lavaron las manos, ¿verdad? Y la ley dice que hay que hacerlo 7 veces y no sé qué, y no sé cuánto, y no sé cómo. Entonces el religioso siempre está preocupado de lo externo. Pero Dios lo que mira es el corazón, ¿o no? Claro que sí, hermano. Claro que sí, ¿verdad? Entonces, la pregunta acá es, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Porque lo externo yo lo veo aquí, todo ahí bien arregladito, ¿verdad? Pero, ¿cómo está el corazón? La Biblia nos habla de alguna forma del día aceptable, que sin duda es el día de salvación. Este día puede ser cuando eres joven, cuando eres adulto y algunos incluso ya anciano. El día de la salvación, cuando llega la salvación a tu vida. En otros casos incluso puede ser hasta en el último momento, en su último respiro, ¿verdad? Perdón, Señor. Y se murió. Y vivió con el Señor para siempre. ¿Verdad? No alcanzó a hacer ninguna obra, nada. Igual que el ladrón de la cruz, que creyó, se salvó, pero ni se bautizó, no alcanzó a ir a la iglesia, ni pasó a ofrendar, ni nada, ¿verdad? Se murió y se fue con el Señor. La salvación es por medio de la fe. Y Martín Lutero dijo, y solo por la fe. Agregó eso, ¿verdad? La salvación es por la fe y solo por la fe. Entonces la Biblia nos habla de este día aceptable. Y este día de salvación puede llegar en cualquier momento. Yo no sé cuándo llegó a ustedes la salvación del Señor. En algunos casos, a lo mejor desde pequeñitos, en la adolescencia tomaron su decisión, como algunos casos de acá de adolescentes. Otros más mayores, otros más viejitos, ¿verdad? Sin embargo, sin importar la edad, sin importar si eres hombre o si eres mujer, sin importar tu estatus social, sin importar tu nacionalidad, etc., Dios tiene para cada ser humano la oportunidad de tener ese día de salvación, que se conoce como el día aceptable, el día más hermoso, ¿verdad? Cuando Cristo vino a tu corazón. ¿Recuerdas ese día? Cuando el Señor llegó, cuando escuchaste de Jesús, y ya no lo veías como el Jesús de la Semana Santa, de la Biblia, o sea, el Jesús de la tele, de Hollywood, de las películas de Semana Santa, sino que ahora era un Jesús que no estaba cuando prendías la tele, sino que ahora puede estar en tu corazón y en tu vida. Fue el día más hermoso porque lo llenó todo, ¿verdad? Y los problemas seguían, pero sabías que Jesús estaba contigo. Entonces fue el día más hermoso, ¿verdad? El día de salvación. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2, va a estar acá también en la pantalla. Segunda de Corintios 6, 2, dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Qué maravilloso, ¿no? Dale gracias al Señor por ese día. Cuando una persona llega a la condición de tener esa necesidad de saber de Dios, es el día de salvación. A lo mejor antes tú decías, no, sí, no, sí, no. No, si yo al Señor a mi manera, Dios sabe ahí como a mi manera, ¿verdad? Pero llega un momento en que ya comienzas a tener esa necesidad de conocer un poco más de ese Señor. Y ahí hay una buena noticia porque estás entrando a ese día aceptable, a ese día de salvación. O sea que el anuncio y todo lo que Jesús hizo al morir en la cruz está teniendo ahora un propósito en tu vida. O sea, vas a ser parte de esa sangrienta historia de la crucifixión, pero que nos da vida, que nos da reconciliación con el Padre.
y ahora puedes ir confiadamente delante del Señor. Ya no lo miras de lejos, ya no le dices a la señora que va a la iglesia, a tu familiar, que tu amigo que va a la iglesia, puedes pedir la oración, órenme por favor. No, ahora tú puedes pedirle a Dios, puedes ir confiadamente delante de Él y Dios te escucha. Es más, puedes ahora compartir con otros lo que estás viviendo y puedes ser ahora tú un canal de salvación, de buenas noticias para otros. Eso es maravilloso. Tú no te das cuenta lo que haces cuando compartes la palabra del Señor, porque tú dices lo que has aprendido y te vas. Y luego el Espíritu Santo comienza a trabajar en esa persona. Y comienza a obrar en esa persona y tú no te das cuenta. Eso es una obra del Señor. Entonces, cuando una persona llega a la condición de tener esa necesidad de saber de Dios, es el día de salvación. Es una persona dichosa, es una persona feliz. Por eso Mateo capítulo 5, 6, que nos habla de las bienaventuranzas. Bienaventurado significa dichoso, feliz. Mateo 5, 6 dice: bienaventurado, dichoso, feliz los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando comienzas a tener esa necesidad de conocer del Señor, eres dichoso y feliz, porque vas a ser saciado. Va a llegar esa palabra del Señor a tu corazón y vas a comenzar a ser saciado. Y los vacíos que hay en tu corazón comienzan a ser llenos ahora, porque cuando Dios es tan grande que no podría dejarte vacío si viene a tu vida, ¿no? Entonces, cuando Él viene a tu vida con su Espíritu, no hay forma, lo llena todo, ¿verdad? Lo llena todo. Aunque tú no quieras, lo llena todo Dios. Y ahí se queda el Espíritu de Dios para siempre. Eso es maravilloso. Entonces, Hechos capítulo 10, 36. Sigamos con esta lectura de Pedro, ¿verdad? Con la familia, los amigos de Cornelio. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Acá vemos cómo Pedro ahora con toda libertad, centra el mensaje de salvación en Jesucristo, ¿verdad? Y ya no tiene problema en que ellos no sean judíos. Dice: la salvación es para todos. Está siendo tratado por Dios. Nunca te olvides que el centro de tu mensaje debe ser el Señor. Siempre, siempre. El centro del mensaje es el Señor. Los méritos de nuestra salvación son del Señor. Tú y yo no tenemos nada que hacer para poder salvarnos. No hay nada que tú y yo podamos hacer. Nada. Y aunque tú le bailes ahí, ¿verdad? Nada. Te voy a hacer un dibujito, nada, ¿verdad? Te voy a dar todo lo que tengo, aunque seas el hombre más millonario. Todo eso no te alcanza para comprar tu salvación. Por eso Dios tuvo que regalarnos esta salvación. Es un regalo de Dios. Y ahí está Dios, ¿verdad? Con ese regalo. Tú decides si tomarlo o no. Y este regalo es por medio de la fe. Por medio de la fe. Entonces nunca te olvides que todos los méritos son de Jesús. Él murió en la cruz. Él nos reconcilió con el Padre. Él resucitó, Él vendrá. Todo es por Jesús. Hechos capítulo 10, versículo 37 dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Porque esta gente ya conocía que había venido Jesús a la tierra, que bautizaban, que hacían milagros, todo eso ya lo sabían, por eso le está diciendo esto. Y el versículo 38 dice: y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Se recuerdan que cuando a Jesús lo bautiza Juan el Bautista, el cielo se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿verdad? Y descendió el Espíritu Santo como en forma de paloma. Entonces dice acá: y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y esto debemos aprender nosotros, ¿eh? Nosotros también debemos ir por el mundo haciendo el bien, no haciendo fraude, haciendo el bien y declarando el día de salvación, orando por los enfermos para que Dios sea el que se glorifique en la vida de ellos. No es por tu poder, es el Señor el que sana, es el Señor el que levanta, ¿verdad? Tú solamente eres obediente a Dios para hacerlo. Entonces,
acá hay un reconocimiento de parte de Pedro de toda la autoridad de Jesús y que la gloria es solamente de Él, ¿verdad? No tuya. El Señor tiene el poder, el Señor tiene la autoridad y el Señor tiene la voluntad de librarte de todas tus aflicciones en tu espíritu, ¿verdad? En tu carne. Él lo puede hacer. Solamente Él puede hacerlo. Solamente el Señor. Sigamos. Hechos 10:39. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que hizo Jesús en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Porque primero se revela a los apóstoles, ¿no? Pero esto no se podía quedar ahí. Esto que tú estás escuchando hoy día no se puede quedar acá. Tú tienes que salir a compartirlo a alguien más. Estoy seguro que hay alguien alrededor tuyo que hoy día necesita de Jesús en su vida. No te quedes con eso, compártelo, ¿verdad? Compártelo con alguien más. El versículo 42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, Jesucristo. Versículo 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Dios te puede perdonar. No importa tu pecado, Dios puede perdonarte. Ni yo me perdono, dicen algunos. Bueno, no importa eso, tú no importas. Lo importante es que Dios te perdona. Y con Él yo quiero que me perdone, ¿no? Cuando tú vas a pagar un parte, le han sacado un parto, ¿no? Cuando tú vas a pagar el parte, y a lo mejor quieres que te lo perdonen, ¿no? ¿Qué le interesa que se lo perdone? ¿La recepcionista del juzgado o el juez? El juez, ¿verdad? Si la recepcionista puede ser re simpática y adentro el juez le manda 2 partes más, ¿verdad? Entonces, queremos que recibir el perdón por medio de su nombre. A Él tienes que tú agradar, a Dios, no a mí, al Señor. Agrada al Señor con tu vida. Los corazones de estas personas que escuchaban las palabras del apóstol ya estaban preparados para recibir este regalo de la salvación. Estaban ahí buscando, se vinieron de sus casas, se juntaron en la casa de Cornelio porque querían escuchar esto, ¿verdad? Que por ahí habían escuchado, pero ahora lo querían ya definitivamente escuchar. Estaban preparados sus corazones, estaban anhelando esto, ¿verdad? Versículo 10:44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían este discurso. Y los fieles de la circuncisión, los judíos, que habían venido con Pedro, los que acompañaban a Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, ya les expliqué lo que son los gentiles, se derramase el regalo o el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. O sea, hablaban en otros idiomas por medio del Espíritu de Dios, y estos idiomas glorificaban y hablaban las verdades de Dios. Entonces, toda persona que experimenta la exposición de la palabra y que cree que Jesucristo es el Señor por medio de la fe, ¿qué recibe? El regalo de la salvación. La salvación es por fe, no es por obras. Efesios capítulo 2, versículo 8, ¿no? Para que nadie se gloríe, dice el apóstol. O si no, Farcas, que tiene muchas posibilidades de hacer obras, diría, oye, yo soy salvo, mire las propinas que doy. Tengo posibilidades de verdad de salvación. Ustedes, pobres, no, ¿verdad? Ustedes no tienen. Entonces la salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículo 8. Entonces, toda persona que cree en el Señor, en su palabra, por medio de la fe, recibe el regalo de la salvación. Junto con la salvación, también recibes el Espíritu Santo sobre tu vida, la vida del creyente, ¿verdad? Y el Espíritu Santo te sella, es un sello. ¿Ha visto usted un timbre así como de pertenencia? ¿Verdad? Así como, ¿verdad? Bueno, el Espíritu Santo es un sello sobre la vida de los creyentes. Entonces,
Antes tú tenías miedo que la señora de por allá que practica la brujería, ¿verdad? Te vaya a tirar un mal de ojos, ¿verdad? Y te haga alguna cosa rara y tú, ay, qué miedo, que no sé qué. Pero ahora ya no tienes que tener miedo porque le perteneces al Señor. Y ya no puede nada estar por sobre ti espiritualmente, porque ahora eres un hijo de Dios y le perteneces. Entonces puedes estar tranquilo. Pastor, cuando llegué a mi casa encontré no sé, un animalito muerto con cosas, parece que le hicieron algo, ¿verdad? Una hechicería, no sé qué hago. Bueno, bótelo, mejor, lo primero que yo diría, ¿no? ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Verdad? O me tiraron un papel con maldiciones y que no sé ¿qué hago? Bótenlo, ¿verdad? ¿Qué más vamos a hacer? Nada de eso tiene ninguna validez con nosotros, ¿verdad? Nada. Mire, tan así, yo se lo he contado otras veces, pero en las escuelas satanistas que existen, ¿no? Porque existe la iglesia satánica, los 7 pasos del ritual satánico, uno de los pasos es hacer un rito satánico en medio de las tumbas, ¿verdad? De cristianos. O sea, perdón, en medio de tumbas en el cementerio, donde hacen ahí todo un sacrificio de algún animal, qué sé yo. Pero el punto, el requisito es investigar que ninguna de esas 4 tumbas sea de un cristiano. Porque si lo hacen, no tiene validez el examen de grado de los satanistas. En este punto, muchos satanistas se conocen al Señor, se convierten, porque se dan cuenta que hay algo sobre aquello, ¿verdad? Y son puros cuerpos muertos de gente cristiana, pero por alguna razón hay algo ahí, ¿no? Entonces tú tienes que estar tranquilo, tienes que saber que Dios está contigo y que nada te puede suceder. Una vez un hombre se me acercó para asaltarme, ¿verdad? No el de la micro, otro, ¿verdad? Y dije, oye, yo soy cristiano, ¿eh? soy pastor. No, sí, no, sí, ya. Y nos conversamos un par de cuadras y se fue, ¿verdad? Y el otro que me tenía con la cuchilla acá, ¿verdad? En la micro, cuando yo era chico también le dije, yo soy cristiano. Parece que vio al diablo. Si tan feo no soy. Y terminamos orando, ¿verdad? Y él recibió al Señor en la micro, ¿verdad? Chao, amigo, nos vemos, hermano, Dios te bendiga. Capaz que por ahí ande predicando, yo nunca más lo vi. Bueno, entonces tienes autoridad de parte del Señor espiritual para ponerla en práctica, ¿verdad? Para creer en esas promesas del Señor. Entonces todo creyente que cree en el Señor recibe la salvación y recibe el sello del Espíritu Santo sobre su vida y ahora le perteneces al Señor. Este es mío. Timbre, ¿verdad? Notifíquese, ¿verdad? Que Juanito, Luchito, ¿verdad? Bueno, los Luchitos acá, tantos luchos que tengo acá en la iglesia, son del Señor, todos los luchos, ¿verdad? Son del Señor, le pertenece, ¿verdad? Y la lucha, la hermana Luisa. Una vez el pastor Chuy dijo en la iglesia, ¿hay alguna hermana perfecta acá? Y una señora levantó la mano, yo, se llamaba perfecta. Entonces, viene el Espíritu Santo, te sella. Eres del Señor, estás en la mano del Señor, o sea, el Señor te pesca así, te pone en su mano, imagínense una mano del Señor. No es que Dios tenga mano, ¿no? Pero es la forma que la Biblia lo grafica. Te pone ahí, y ahí está Dios, ¿verdad? Y tú estás en el hueco de su mano, no estás en la orillita, estás en el hueco adentro, ¿verdad? Ahí, seguro. Y dice que nadie ni nada te puede arrebatar de su mano. ¿Cómo te sientes ahí? Más seguro, ¿no? Claro, pues, por supuesto, ¿verdad? Que vengan los problemas. Mejor quédese callado. Pero estamos seguros en la mano del Señor. Por eso el cristiano, aunque haya problemas, pandemias y todas estas cosas que pueden haber hoy día, tú puedes decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Yo me acosté, dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Son palabras del Señor. Así que si te da miedo en la noche, deja de gastar luz, ¿verdad? Apaga tu lámpara y mejor créele al Señor, ¿verdad? Y descansa en el Señor, confía en el Señor. Y Él está contigo, ¿verdad? Porque ahora le perteneces
Así que no importa lo que venga, ¿verdad? La hermana ahí le dice, cáncer, bueno. En el Señor confiamos, ¿verdad? Y el Señor va a estar con ella, ¿verdad? Lo sabemos, ¿no, hermana Carolita? ¿Lo cree usted? A ver, por supuesto que sí. Ya lo ha visto, ¿verdad? Así que sin duda que sí. Y lo creemos nosotros. Mi compañero de trabajo me decía que él no creía en los milagros. Yo le conté como 2 o 3, ¿verdad? Lloraba después, ¿verdad? Tenía los ojos así como... Me dijo, me pusiste los pelos de gallina, me dijo. Así que ahí está, sigan orando por Cristian. Algún día lo vamos a tener acá en medio. Entonces, el espíritu, espiritualmente, debe ser muy hermoso. Si nosotros pudiéramos ver esto, no lo vamos a ver, pero si lo pudiéramos ver espiritualmente, debe ser muy hermoso el día en que una persona es, cuando llega la salvación a su vida. No sé cómo se podrá ver eso espiritualmente, pero debe ser hermoso, ¿verdad? Así, ser trasladado de tinieblas a la luz admirable. Porque cuando no eres de Dios, eres de Satanás. Entonces, eres arrebatado de eso espiritualmente y ahora pasas a ser pertenencia de Dios. Hay una tremenda guerra espiritual, pero debe ser muy hermoso si pudiéramos ver eso, ¿no? Espiritualmente debe ser muy hermoso, ¿verdad? Cómo nuestra alma, ¿verdad?, es restaurada por parte del Señor. Entonces, el Espíritu Santo es una garantía en el creyente que le pertenece a Dios y que es salvo. Y si te mueres, no pasa nada. El apóstol Pablo dijo, para mí, el vivir es Cristo. O sea, si vivo, lo hago para Cristo. Y si me muero, ganancia. Gano, ¿verdad? Gano. Descansa en el Señor, ¿verdad? Dejemos de estar preocupados de que si me muero, no te vas a dar ni cuenta probablemente, ¿verdad? Te moriste nomás. Y estás ahí con el Señor enseguida y dices, ¿por qué no me morí antes? O sea, aquí está re bueno este lugar, ¿verdad? Señor, que se muera luego mi familia, ¿verdad? Para que se vengan para acá. ¿Ha ido usted alguna vez a una playa bonita, así como un lugar bonito? Y usted dice, me encantaría que estuvieran acá. Y usted, vénganse, si pueden, vengan para acá. Bueno, cuando tú llegues al cielo, con todos esos temores que son propios de esta vida humana, te vas a dar cuenta que es el mejor lugar donde tú puedes estar. Lo mejor de todo es que a partir de ahí, ya nunca más habrá llanto, tristeza, dolor. No tendrás necesidad porque estarás con el Señor para siempre. Por eso el cristiano podemos vivir tranquilos, confiados en el Señor, descansar. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Ni la tribulación, ni la angustia, la persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Todo eso lo dice Romanos, ¿no? En Él somos más que vencedores. En Él confiamos, ¿verdad? Y eso te ayuda a superar tus crisis de pánico. Te ayuda a superar esos miedos que tienes en tu vida diaria porque sabes que estás con el Señor y que le perteneces. Y en la medida que conoces la palabra del Señor, que es la verdad, dice la Biblia que conoceréis la verdad, conoceremos la palabra de Dios, y esa palabra de Dios, esa verdad, os hará libre. ¿Libre de qué? De todos los miedos. Créanme que es así, lo he vivido en mi propia vida mía. En mi vida lo he visto eso de parte del Señor, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo es un sello, ¿verdad? Y acá vemos este episodio cómo cae el Espíritu Santo sobre estos hombres, ¿verdad? Que hablaron en lenguas, ¿verdad? En otros idiomas y testificaban del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué creen ustedes? ¿Para qué? Si hablaron en otras lenguas y dicen Jehová es poderoso, Él es maravilloso, en otro idioma, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor, Él es el Hijo de Dios, listo. ¿Para qué? La pregunta es ¿para qué? ¿Saben para qué? Para mostrarle a Pedro y a los hombres que estaban ahí, que los acompañaban, que los gentiles también podían experimentar lo mismo vivido por ellos en el día de Pentecostés. Lo mismo, exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, listo, no era más profundo que eso. Una vez que el Espíritu Santo viene sobre tu vida, hace una morada, se queda ahí, ¿verdad? El Señor no viene a arrendar un espacio en tu vida. ¿Qué es lo que hace el arrendatario? Algún día el arrendatario, ¿qué va a hacer? Se tiene que ir, ¿no? Si hemos arrendado una vez, nos tenemos que ir. Algún día, ¿no? Entonces el Espíritu Santo no viene a arrendar un lugar en tu vida. El Espíritu Santo viene a hacer una morada. Llega el Espíritu Santo, aquí me quedo, ¿verdad? Es el Espíritu de Dios, por si acaso.
Y ahora habita Dios en tu vida. Dijo Dios, ya no habitaré más en templo hecho por mano de hombre en esto, sino que ahora en los corazones de las personas. Entonces, viene el Espíritu Santo de Dios y hace una morada. Romanos 8:9 dice, más vosotros vivís según la carne. Dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Vivimos en el Espíritu cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahí está la pregunta, ¿no? ¿Tienes el Espíritu de Dios? ¿Quieres tener el Espíritu de Dios? Bueno, es una buena noticia para todos. Los incrédulos no tienen el Espíritu Santo en sus vidas. No todos. Por eso les digo, toda la gente es creación, todo ser humano es creación, pero no todos son hijos de Dios. Judas, capítulo 1, 19, dice... 19 nada más porque tiene un puro capítulo. Judas, versículo 19 dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. O sea, necesitas del Espíritu de Dios por medio de la fe. No puede existir un cristiano verdadero sin el Espíritu de Dios en su vida. No existe esa posibilidad. El Espíritu Santo es quien te da el poder para testificar. Si tú le compartes a otros de la palabra de Dios, es porque tienes el Espíritu Santo. Mira lo que dice Hechos 1:18, conocido. Este texto dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibimos el poder de Dios, el Espíritu Santo, para ser testigos, para testificar. También el Espíritu Santo viene a tu vida para que puedas orar y hacerlo bien. Romanos 8:26. Dice, y de igual manera el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, o sea, la oración. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto no significa que usted llore así como haciendo, no está hablando de eso, ¿verdad? Está hablando de que hay una oración espiritual constante en la vida del cristiano por medio del Espíritu. El Espíritu es el que te guía en tu oración. ¿Alguna vez has sentido de orar por alguien o de orar por algo? Bueno, es el Espíritu Santo que te está dirigiendo. ¿Y qué tienes que hacer tú? ¿Pones Netflix y te pones con tus cabritas a comer? No. Oras al Señor. Y después pasa el tiempo y te das cuenta que alguien, por la persona que Dios te había guiado, te dice... El otro día me sentía tan mal, tenía ganas de nada, ¿verdad? Y tú, yo estaba orando por ti. No es para que le digas, pero ya sabes tú que Dios te va a guiar en la oración por medio de su Espíritu Santo. También el Espíritu Santo nos da seguridad de que somos salvos. Hechos capítulo 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahora que tienes al Espíritu Santo en tu vida, ¿te sientes un hijo de Dios? Ahí está, ¿verdad? Tienes eso ahí que está, ¿verdad? A lo mejor no lo entiendes mucho, no lo sabes cómo expresar, estás recién aprendiendo a comunicarte con Dios por medio de su Espíritu, pero ahí está, ¿verdad? Sabes que cuando tienes problemas y situaciones difíciles, puedes ir a Dios en oración y Dios te escucha. Sientes que Dios está escuchando. Hay una confirmación, ¿verdad?, que eres un hijo de Dios. Y si no tienes el Espíritu de Dios, bueno, hay una buena noticia también para todos nosotros, que podemos tener este Espíritu de Dios en nuestra vida y tener salvación. También el Espíritu Santo es nuestro maestro, que nos enseña, ¿verdad?, en nuestra vida diaria. Porque fíjate que yo les puedo compartir esto, ¿no? Lo que hablamos hoy día, podemos hacer un estudio bíblico, pero yo no voy a ir con usted en su auto mañana al trabajo, ¿no? Bueno, como te decía, hermano, mientras vamos a tu trabajo, quiero que leas Génesis capítulo... No, ¿verdad? Yo no podría hacer eso. Yo voy en mi auto a mi trabajo, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es el que te va a enseñar. Y vas a recordar a lo mejor lo que aprendiste hoy para poder aplicarlo en tu vida diaria. Es nuestro Maestro, el Espíritu Santo. Primera de Juan 2:27. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, el Espíritu Santo. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado,
permaneced en él. Ahora, esto de que nadie os enseñe no es para que usted se las dé acá de lindo y diga, no, o sea, a mí nadie me dice nada de la Biblia porque a mí me revela Dios. Cuidado con eso, ¿verdad? No, se me confunda. Entonces, si bien Pedro estaba viviendo y comprendiendo algo nuevo relacionado a la salvación, que ahora era para todos, en realidad él ya lo había visto incluso con los samaritanos. Recuerda que ya había llegado la salvación en Samaria, lo vimos en capítulos anteriores, que habían creído y que fueron salvos, ¿verdad? Sigamos con el relato ya para terminar, Hechos 10:47. Dice, ¿puede acaso alguno, después de que les compartieron la palabra, dice, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Se lo está diciendo a sus acompañantes. ¿Alguno de ustedes podría impedir que estos, que no son judíos, puedan creer? ¿Y qué dijeron los otros? Estaban callados, ¿verdad? Porque ya habían visto todo. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El bautismo en agua, ¿no? Nosotros creemos en el bautismo por inmersión, ¿verdad? Que es 5 minutos, ¿verdad? Depende de tus pecados. Yo te dejo ahí abajo. Y cuando la esposa me dice, yo lo saco, ¿verdad? No, el bautismo es por inmersión. A Jesús no lo rociaron. No le echaron un chorrito de agua, ¿no? Sino que es algo que lo haces cuando ya eres adulto, ¿verdad? Porque entiendes lo que estás haciendo, te bautizas, ¿verdad? Y eso representa, es un acto público de obediencia. El bautismo no te salva. Tú puedes creer, no bautizarte, puede venir el Señor o morirte y eres salvo. Pero el bautismo es un acto natural que viene después de recibir el regalo de la salvación, ¿verdad? Por obediencia al Señor. Lo quiero hacer. A lo mejor puede ser incluso hasta como medio vergonzoso. Para mí era un tema, ¿no? Así como meterme con esa ropa, ¿verdad? Nosotros nos bautizamos con ropas blancas, pero antiguamente se hacía así, ¿no? Que uno salía todo así como medio pegoteado con la ropa, entonces era como incómodo, ¿verdad? Sin embargo, estoy dispuesto a hacerlo para agradar al Señor y públicamente quiero decir que Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Entonces, el bautismo no te salva, pero demuestra también tu obediencia y el trato de Dios en tu corazón. El congregarte no te salva. El venir a la iglesia no te salva. Hay gente que no puede venir a la iglesia y que es salva, ¿no? Puede haber una persona en estado de coma, ¿verdad? O puede estar ahí postrado en su casa y es salvo, no puede venir a la iglesia. Sin embargo, el congregarnos también nos lleva a la obediencia y nos permite crecer y comenzar una semana con el Señor, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 48, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y esto demuestra la comunión que produce el Espíritu Santo entre los creyentes. Que yo acá lo veo porque para que se vayan, tengo que casi disparar al aire para que se vayan los hermanos y poder cerrar la iglesia. Porque acá le rogaban que se quedase por algunos días, ¿verdad? Querían compartir con este hombre que les había dado algo. ¿Qué te pasa cuando te juntan con tus hermanos y comienzas a hablar de las cosas del Señor, ¿verdad? Quieres compartir, quieres hablar y ya no tenemos que ir, ¿verdad? Porque hay comunión en nosotros, ¿verdad? En conversar las cosas del Señor. Entonces, esto demuestra nuestra comunión y produce lo que produce el Espíritu Santo en la vida del creyente, ¿verdad? Aunque no se conozcan, hay comunión. Estos nuevos creyentes querían seguir compartiendo con el apóstol Pedro. Entonces, la buena noticia, hermano, ya termino con esto. La buena noticia es que Jesucristo murió por todos nosotros. No importa tu condición, no importa nada en realidad. No importa absolutamente nada. Para todos nosotros está este hermoso regalo, esta buena noticia de salvación. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Ahí, bueno, si es que puedes, ¿no? Tranquilitos, ¿verdad? A veces duelen las rodillas. Y vamos a orar al Señor en esta noche, en esta mañana. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la vida de Pedro, el apóstol, que comprendió, Señor, con mucha claridad que la salvación no solamente era para los judíos, Señor.
Gracias porque ahí estamos nosotros. Los que no somos judíos, Señor, tenemos también hoy día esta oportunidad de ser salvos por medio de la fe en ti. Señor, tu salvación es tan grande, es tan inmensa, Señor, que es algo que no podemos nosotros adquirir por nuestros bienes, por nuestras obras. Señor, es un regalo que viene por medio de la fe. Gracias, Señor, porque hoy, por medio de tu palabra, estamos recibiendo esa fe de creer que tú eres el Señor que este libro relata, Señor. Gracias, Padre, porque nuestros ojos espirituales están siendo abiertos para poder mirarte. Señor, queremos ser tuyos. Señor, queremos pertenecerte completamente a ti, Señor. Y te doy gracias por mis hermanos que ya te tienen, Señor, en sus corazones. Y también oramos por todo aquel, Señor, que te necesita en su vida. Señor, confesamos delante de ti nuestras faltas, nuestros pecados. Señor, reconocemos que necesitamos ser perdonados. Señor, reconocemos delante de ti que necesitamos un Salvador. Y tú eres nuestro Salvador. Señor, creemos que tú moriste en la cruz por nosotros para reconciliarnos con el Padre. Señor, creemos que tú resucitaste. Señor, esto habla de fe. Y tu palabra dice que por fe somos salvos, Señor. Si alguno de nosotros, Señor, ha creído, Señor, recibimos el regalo de la salvación en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, inscribe nuestros nombres en el libro de la vida. Y Padre, ahora que somos de ti, Señor, viviremos una vida en temor y en tu justicia, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder dirigir nuestros pasos y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo recaiga sobre nuestras vidas, Señor. Y ahora que somos hijos tuyos, Señor, y que tú has hecho una morada con tu Espíritu Santo en nosotros, podemos seguir tranquilos y en paz. Gracias, Padre, porque de ahora en adelante, Señor, que nuestra vida te pertenece, nada, absolutamente nada nos puede separar de ti y estaremos contigo por la eternidad. Señor, bendícenos y ayúdanos, Señor, para que esta oración, todos los que estamos acá, Señor, y los que están escuchando a través de esta transmisión, podamos ser parte de ella. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por lo que tú haces y la obra que tú comenzaste, Señor, la terminarás en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, muchas gracias, amado Dios. Amén y amén.